Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, una vez más. Estamos contentos que nuevamente podemos juntarnos como iglesia, este grupo de tus hijos, para expresar nuestra gratitud a través de los cánticos. Recordar también aquello que nos motiva, nuestro motor, pensar en nuestro Señor Jesucristo, pensar en la cruz también. Cuántas bendiciones podemos disfrutar en este día, oh Señor. Y ahora estamos abriendo la Escritura. Es el momento que nosotros consideramos más importante en la reunión, en el cual tú hablas a tu iglesia a través de la exposición de tu palabra. Y queremos pedirte tu bendición, la influencia de tu Espíritu Santo en cada corazón también. En el nombre de Jesús, amén. Creo que todos nosotros palpamos la necesidad apremiante que hay de conseguir una iglesia bíblica donde uno pueda congregarse y ser edificados. Hay personas que hacen largos recorridos, tal vez Hugo, como para asistir a una congregación, estar con los hermanos y ser enseñados y edificados. Algunos lo tienen, otros no. Algunos no valoran lo que tienen y otros desean tenerlo. Pero esa es la realidad de muchas personas en las diferentes ciudades que hay. El deseo de conseguir una iglesia bíblica. Antes de llegar a los centros bíblicos, yo había recorrido varias iglesias, algunas muy alejadas de mi casa. Pero creo que si era bíblica, el esfuerzo valía la pena. Pero lamentablemente no había conseguido ninguna iglesia también para asistir. No que uno ponga la vara demasiada alta y que ninguna iglesia reúna los requisitos, sino mínimos requisitos. Orden, pluralidad de ancianos, un hombre que estudie la Biblia y después las ponga sin adulteraciones. Y de ahí vamos viendo y algunas cosas que uno puede llegar a estar en desacuerdo las va negociando, otras tal vez no, pero requisitos que no son para nada demasiados pretenciosos. También nosotros conocíamos a unos hermanos que vivían en Maquinista Sabio, partido de Escobar, y se congregaban en Temperley, casi 70 kilómetros hacían. Y si mal no recuerdo, un tiempo o varios años lo hicieron tomando 3 colectivos y un tren. Pero esa es la condición de muchas personas. Ahora, gracias a Dios, encontraron una iglesia bíblica más cerca de su casa, creo que también cuentan con un vehículo, entonces pueden asistir, pero verdad que todos palpamos la necesidad apremiante que hay de conseguir una iglesia bíblica. Pero ahora bien, ¿cómo sé que tal iglesia es bíblica o no? Algunos creen que si en una iglesia se toca la batería y hay mucho barullo, entonces ya no es bíblica. Otros creen que si solamente se cantan himnos y se predica 1 hora de corrido, entonces sí es bíblica. También están aquellos que creen que en cierta manera Dios está en todas las iglesias. Entonces, si Dios está y lo único importante es el corazón de la gente, voy ahí. Pero sinceramente estas cosas no determinan si una iglesia es bíblica o no lo es. No lo es. Hasta aquí nosotros estamos viendo algunas características de la iglesia primitiva. Eso hemos estado estudiando durante estos domingos y también vimos el sufrimiento de la iglesia y hemos tomado de allí algunos principios para nuestras vidas. Pero en esta porción, Lucas continúa relatándonos desde dentro del corazón de la iglesia. Y de esa manera nosotros podemos apreciar o podemos ver cómo luce una iglesia bíblica con influencia poderosa y amorosa. Quiero asistir a una iglesia bíblica, es el grito de muchos. O quiero que mi iglesia se ajuste más a la Biblia.
¿Qué tengo que saber o qué puedo hacer para contribuir a eso? Así que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta tarde cómo luce una iglesia bíblica y cómo contribuir a ella. Cómo luce una iglesia bíblica y qué puedes hacer para contribuir en ella. En primer lugar, voy a decir que una iglesia bíblica practica el discipulado. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cómo me gusta esa palabra? Discipular. Muchas veces no muy bien entendido. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vayan a las naciones, prediquen el Evangelio, si creen, bautícenlo en las aguas. Y nosotros creemos que el discipulado es solamente en ese ámbito, y si logramos bautizarlo, he aquí un discípulo. Pero sin embargo, esta persona necesita seguir nutriéndose de las verdades bíblicas, necesita aún el afecto de los hermanos, necesita el amor de los hermanos. Entonces, el discipulado es algo que practicas toda la vida y no solamente algo que se hace una sola vez. Nadie puede decir: no necesito más, estoy completo, ¿no? Eso será cuando estemos con el Señor. Mientras estemos aquí en el mundo, nosotros necesitamos discipularnos junto a otros creyentes. Siempre lo vamos a necesitar. Y creo que en estos versículos vemos ejemplos prácticos de discipulados. La gente creyó el mensaje del Evangelio y fueron insertados al cuerpo, a la iglesia. Y ahora, como resultado, vemos que estos creyentes están juntos, un mismo corazón y una misma alma. Eso es lo que dice el texto. Entonces, discipular es, en palabras de Mark Dever, hacer deliberadamente un bien espiritual para ayudar a otros a seguir a Cristo. Eso es discipular. Cuando me escuchan hablar de discipulados, no piensen en que un cristiano de aquí tiene que ir a otro cristiano más nuevo y con una fotocopia en manos darle un crucigrama, o unir con flechas, o buscar las respuestas con múltiples choice y todas esas cosas aburridas de la escuela. No estoy pensando en eso cuando hablo de discipulado. Cuando hablo de discipular, estoy pensando como en el versículo 32, en donde los creyentes están juntos, interesados en la vida de sus hermanos, siendo de un mismo corazón y un alma. O como el versículo 34, donde se encuentran supliendo necesidades materiales. Eso es discipular. Estar atento a los hermanos. Y eso es algo que las iglesias necesitan, sobre todo en aquellas congregaciones en las cuales los miembros no tienen relaciones entre sí, que solamente se ven al inicio y se dicen hola y al finalizar se dicen chau, y durante la semana ya no tienen ningún contacto. Y si a algún hermano le pasó algo a mitad de semana, el otro hermano no se enteró. Tal vez esperás verlo el próximo domingo, pero ya partió con el Señor y eso no será posible. Vas a tener que esperar tu partida o el arrebatamiento del Señor. Pero tiene que haber discipulado en una iglesia bíblica. Y para un discipulado eficaz, tiene que haber gente interesada en las vidas de otras personas. Eso es discipular. Nosotros observamos aquí que estos cristianos tenían un vivo sentido de responsabilidad de uno para con los otros. Cada uno sentía que sus posesiones pertenecían a Dios y que las tenían que entregar cuando éstas les eran pedidas. Así vivían su vida ellos. Nadie estaba obligado a hacerlo y ni siquiera presionados a hacerlo. Eso brotaba naturalmente cuando conocían el Evangelio. Cuando conoces al Señor Jesucristo, lo más natural es que comiences a relacionarte con otros cristianos. Eso es algo que brota naturalmente. Si no quieres relacionarte con otros cristianos, es porque no eres cristiano. Porque esto es el resultado de tu conversión y no porque has decidido abrazar la religión del cristianismo. Esto es lo que sucede cuando conoces al Señor Jesucristo. Comienzas a relacionarte con otros cristianos. Eso es una realidad. Los cristianos aquí estaban involucrados en la vida de sus hermanos. Un corazón y un alma, todas las cosas en común, no había necesitados. Qué increíble. Me gusta citar, dice Samuel Pérez Millos,
la identidad de corazón y alma eliminaban de ellos toda clase de egoísmo. No había ni uno que tuviese sus posesiones como exclusivamente suyas, sino que las compartía abiertamente con el resto de sus hermanos. La realidad de la familia de Dios en Cristo se manifestaba plenamente. Continúo. La generosidad entre ellos era natural y no forzada. No había ninguna obligación para compartir los bienes, ni tan siquiera se indica aquí alguna sugerencia en ese sentido. La comunidad de bienes surgía voluntariamente de cada creyente, sin imposición ni insinuación. Se daban a sí mismos y se entregaban en amor en bien de los otros. La realidad del amor cristiano, que es el distintivo ante el mundo de la condición de ser discípulo de Jesús, se manifestaba en forma horizontal, en comunión plena entre los cristianos, cumpliendo el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo. Fin de la cita. Aquí leemos, no había ningún necesitado entre ellos. No quiere decir esto que nosotros tenemos que armar un comité de necesitados o de necesidades y cada uno viene a exponer la carencia que tiene. No es eso. Por lo general las personas no andan ventilando sus necesidades. Pero es ahí cuando entra un discípulo del Señor Jesús a discipular a otro, a hacerle un bien espiritual. Y si está en sus posibilidades, supliéndole aquella carencia que este hermano tiene. Eso es discipular. Hacerle un bien espiritual, animando, exhortando, supliendo las necesidades de su hermano. Santiago 2 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero en la mayoría de los casos no te enteras de las necesidades de otras personas. En la mayoría de los casos no te enteras. Cuando tienes este acercamiento sincero a otros hermanos, te vas a sorprender de sus luchas, sus aflicciones, sus necesidades. Hay cristianos que sufren de pánico, depresión, angustia. Nosotros conocíamos a una hermana que usted la veía siempre en las reuniones con sus hijos. Pero la aflicción de esta hermana era que no tenía un baño en su casa y tenía que cruzarse de vereda para ir a la casa de su mamá a usar el baño. Pero no te enterás de estas cosas si no te acercás a ejercer un discipulado, a hacerles un bien a los otros. Y así sucede en muchas iglesias. Nuevamente repito algo, esto de tener todas las cosas en común no significa, por ejemplo, que ahora la camioneta de Martín me pertenece a mí porque tenemos que tener todas las cosas en común. No significa eso, sino que está hablando, enfatizando la disposición del corazón, el amor que tiene que desbordar entre los cristianos, el involucramiento que tiene que haber en la vida de los otros. A eso llamo discipulado. Así se enseña, así se ama, junto a otros hermanos, no aislados de otros. Nuevamente cito a Dever. Cualquier afirmación de amar a Dios que no se manifieste en amor al prójimo es un amor de un Dios falso, otra forma de idolatría. Dios quiere que estés en la iglesia, no solo para que tus necesidades sean satisfechas, sino para que seas equipado y motivado a cuidar de otros. ¿Quién nos ha hecho creer que la vida cristiana es individualista? ¿Fue el Señor Jesús? No. ¿Fueron sus discípulos? No. ¿Fue la iglesia primitiva? No. Es nuestro propio orgullo, tal vez la influencia de la cultura, pero tenemos que apuntar a un discipulado, a manifestarnos amor de maneras prácticas, a enseñarnos mutuamente. Eso hace una iglesia bíblica. Es en primer lugar. Ahora bien, en segundo lugar, una iglesia bíblica enfatiza la predicación. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una iglesia bíblica enfatiza la predicación. ¿Saben que estas palabras cobran mayor fuerza y relevancia si nosotros recordamos el contexto? Nuestros predicadores vienen de estar un tiempo en prisión. Fueron intimidados, amenazados, justamente a que no hablaran más del Señor. Dice el capítulo 4, verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y acá leemos
que con gran poder daban testimonio de la resurrección. Qué increíble. No el poder de los apóstoles, ellos eran meros hombres con limitaciones, sino el poder de Dios a través de ellos. El poder de Dios que se manifestaba cuando ellos daban testimonio de la resurrección. El poder de Dios no está en las iglesias que la gente se cae para atrás. El poder de Dios no está en cuando cantas una de oración y te emocionas. El poder de Dios está cuando se abre la escritura y se expone fielmente. Eso es lo que vemos en este pasaje. Y justamente el mensaje que proclamaban era el que se les había prohibido anunciar, la resurrección del Señor Jesús. Ese mensaje siempre ha sido ofensivo para los incrédulos. Por eso en muchas iglesias no hablan de la resurrección del Señor Jesús con sus implicaciones y esa predicación confrontativa, porque justamente espanta al auditorio, consideran de esa manera. Pero el texto nos muestra que un incrédulo, un pecador, nunca debe sentirse cómodo en la predicación. Tiene que resultarle como un aguijón. Si no ha de arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en el Señor Jesucristo, se sentirá ofendido o tomará la predicación de la resurrección como una tontería o una locura. Esas dos cosas tienen que suceder. Pero si quieres reconocer a una iglesia como bíblica o quieres contribuir para que tu iglesia se ajuste más a la Biblia, tienes que darle a la predicación la misma importancia que la Biblia le da. Todo esto que nosotros leemos es el resultado de la predicación. Los prodigios, señales y maravillas servían ¿para qué? Para autenticar, respaldar la predicación. La prisión de los apóstoles fue por causa de la predicación. Los miles que se añadieron a la iglesia naciente tuvo como causa la predicación y responder al mensaje con fe. ¿Cuántas cosas suceden entonces cuando se predica la palabra de Dios? Muchas. Una manera de manifestar la importancia de la predicación para tu vida es cómo te preparas para recibirla. Ora por la predicación antes de venir a la reunión. Ora para que tu corazón tenga la disposición adecuada y no haya distracciones. Ora para que Satanás no arrebate la palabra sembrada. Porque si hay una persona, un ser que está muy activo mientras se predica, es Satanás. Tienes que orar también por eso. Esfuerza tu mente, presta la debida atención. De ser posible, duerme una siesta antes de venir a la reunión para que cuando estés escuchando la predicación no estés bostezando cada 5 minutos y eso no genere distracción en el predicador y los hermanos. Trata de tener quietud, no hables con el hermano que está al lado. El tiempo de la predicación es el tiempo en el cual Dios se está comunicando con su iglesia y no tiene que haber un hermano codeando al hermano de al lado. No hagas comentarios, no juegues con los bebés de la iglesia, no te rías. Reverencia ante la predicación de la palabra de Dios. Fui entrenado en una iglesia en la cual si se estaba predicando, te parabas para ir al baño, luego no volvías a tu asiento, te quedabas en el fondo. ¡Ey! Legalista, fariseo. No, simplemente se estaba proclamando la palabra de Dios y no tenía que haber interrupciones. No estoy hablando de necesidad, sino de mala costumbre. La predicación es la parte más importante de la reunión. ¡Oh, casualidad! Luego a la gente se le curaba las ganas de ir al baño. ¿Saben por qué? Porque no era una necesidad. Era una irreverencia a la palabra de Dios. O ignorancia de lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios. Eso sucedía. En una iglesia bíblica, la predicación ocupa el primer lugar y todos contribuyen para que eso pueda llevarse a cabo. Si vas a sacrificar algo de la reunión, que no sea la predicación. En realidad no tienes que sacrificar nada de la reunión, pero si vas a sacrificar algo, la predicación tiene que ser el último. Ahora bien, en tercer lugar, una iglesia bíblica también reconoce que hay autoridades. Versículo 35. Parte del versículo 34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Recuerdan aquella época escolar cuando la maestra entraba al salón? Los niños, por respeto a una autoridad, nos poníamos de pie y decíamos: buenos días, señorita. Qué valores aquellos, ¿no?
qué respeto hacia una autoridad. Lamentablemente hoy nos toca vivir una época parecida a la que vivió Israel en los días de los jueces. Como en aquellos días no se reconocía una autoridad, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero saben que esa anarquía, esa falta de sumisión a una autoridad, también se manifiesta en la Iglesia de Cristo, donde los miembros se conducen como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie. Yo solamente rindo cuenta a Dios, no a ningún hombre. ¿Estás seguro que es cómo funciona eso? En nuestro versículo nosotros vemos que en un asunto que no tenía que ver con doctrina, no tenía que ver con disciplina, o no tenía que ver con consejería, o algo que nosotros creamos que requiera la intervención de un líder espiritual, sin embargo, los hermanos, la gente de todas maneras, está acudiendo a las autoridades de la iglesia para que ellos se encarguen de la distribución del dinero. Como mencioné una vez, en la vida del cristiano no hay una vida secular y una vida espiritual. Todo es espiritual. Los cristianos no desasociaban lo uno de lo otro. Entendían que para algo tan cotidiano como distribuir dinero para gente que necesita, se requería la intervención de líderes espirituales. Eso es sumisión a las autoridades. Más adelante nosotros vemos que los líderes encomiendan esta tarea a aquellos que nosotros conocemos como diáconos. Sin embargo, las directrices las seguían dando los apóstoles. Se reconocía una autoridad. Aún en los asuntos cotidianos de la vida, el consejo, la mirada, la opinión de un líder espiritual será beneficiosa para tu vida. Aprovecha esa dádiva del cielo. A veces los miembros tienen muy buenas intenciones, iniciativas o proyectos que desean emplear en la iglesia o que involucran a otros hermanos, pero lo hacen sin consultar al liderazgo y por eso no son bendecidos ni lo que se proponen prospera. No por la razón de que el liderazgo es una especie de gente de más allá o son unos iluminados, no, sino porque simplemente se trata de un orden que Dios estableció en su iglesia. ¿Por qué no tenemos pastoras en las iglesias? Porque en la Escritura vemos que Dios estableció un orden y ese orden requiere que un hombre sea el pastor y no una mujer. Esto es igual, sucede lo mismo. Yo reconozco que algunas equivocaciones que he tenido en mi vida, en asuntos cotidianos, fue por causa de no haber pedido consejo, de no haber consultado a las autoridades que estaban sobre mí en ese momento. En cierta oportunidad con mi esposa compramos un terreno y ¡wow! Y yo iba y trabajaba y transpiraba y teníamos el deseo con mi esposa de vivir allí. Cuando el pastor se enteró, sinceramente lo lamentó mucho. Y usted estará diciendo, ¿pero por qué se lamenta que tuviste un progreso en tu vida? Pero hoy puedo afirmar que fue un grave error haberlo hecho. Entendimos que no era la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado si simplemente me acercaba a un líder espiritual y consultaba esto cotidiano que estaba haciendo en mi vida? Autoridades que Dios estableció sobre nuestras vidas. Paul Washer, ¿lo conocen? Uno de los predicadores más conocidos en el movimiento evangélico. Tiene 60 años hoy. Y él contaba hace un tiempo que por lo general él suele recurrir a los ancianos de la iglesia para pedir consejo. Y algunos de los ancianos son jóvenes. Tienen la misma edad que él, cantidad de años en el ministerio, ¿entienden? El joven anciano tiene 30 años y él tiene 30 años de ministerio. Sin embargo, él recurre a los ancianos a pedir consejo. ¿Por qué razón? Porque entienden que es una autoridad establecida por Dios y se somete a eso. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué humildad refleja eso? Sé que hay líderes que son abusivos y explotan a las ovejas. Entonces eso genera animosidad y como que todos ponen en la misma bolsa ahora, y no es así. Pero en una iglesia bíblica se reconoce que hay autoridades espirituales que Dios estableció y los miembros tienen que sujetarse a eso. En todas las áreas de nuestra vida hay autoridades. En el país gobiernan autoridades. En tu hogar hay una autoridad. En las escuelas hay autoridades. En el trabajo hay autoridades. Y así también en la iglesia del Señor.
La parte que no me cierra a mí es por qué tantos cristianos se sujetan fielmente a sus muchas autoridades allí afuera, pero no a las autoridades que Dios estableció en la iglesia. Es algo muy raro. Saben que en diferentes esferas y con diferentes responsabilidades, pero un anciano de la iglesia tiene la misma autoridad que el presidente del país. ¿Sabían eso? Diferentes esferas, diferentes responsabilidades de trabajo, pero un anciano de una iglesia tiene la misma responsabilidad, la misma autoridad que el presidente del país. Porque esa autoridad no es que él se la ganó, sino que Dios se la dio. Trabajan en diferentes áreas, pero es la misma autoridad. Nosotros ejercemos la responsabilidad de ir a votar, pero en última instancia, y por una razón que desconocemos, Dios establece al presidente. A veces para juzgar a una nación, o a veces para hacerle un bien a la nación. Calvino decía, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Yo dije, Argentina, ¿eres tú? Tal vez. Lo cierto es que conforme a Romanos 13, toda autoridad ha sido establecido por Dios. ¿Cómo funciona una iglesia bíblica? Sus autoridades reúnen los requisitos bíblicos y sus miembros se sujetan a esa autoridad. Cuando uno de los dos fallan, autoridad o miembro, la crisis se va a apoderar de esa iglesia. Cuando uno de los dos no cumple su función. ¿Cómo puedes contribuir para que tu iglesia sea más bíblica? Sométete, reconoce a las autoridades. Han sido puestas por Dios para el bien de tu alma, rinde cuentas. No te conduzcas como un anarquista, consulta, pide consejo, busca sabiduría. Eso es humildad. Y eso es entender el orden que Dios estableció para su iglesia. Una iglesia bíblica reconoce que hay autoridades espirituales. Ahora bien, en último lugar, una iglesia bíblica produce hombres ejemplares. Versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera vez que se menciona a Bernabé en este libro, pero se lo mencionará muchas veces. De hecho, él será un hombre prominente en la iglesia del Señor. Este sobrenombre que los apóstoles le pusieron indica claramente qué clase de cristiano era Bernabé. Fueron la gente de la iglesia que reconocieron eso en él, el liderazgo. Sobresalía en cariñoso y tenía una gran facultad para poder consolar a otros. Si te tuvieran que poner un sobrenombre por cómo te conduces entre los hermanos, ¿cuál crees que te pondrían? ¿Bernabé? ¿Hijo de consolación? ¿Hija de consolación? ¿Alguien que infunde ánimos a los hermanos? ¿O algún otro sobrenombre? Ese sobrenombre fue el que escogieron para Bernabé. Hijo de consolación. Ve que tenía la facultad de poder animar a otros hermanos. Y aquí lo tenemos a este hombre simplemente contribuyendo con algo que otros también hacían. Entonces era participativo y tenía caridad también. Un hombre ejemplar en la iglesia. Pero en el transcurso de todo el libro de los Hechos los vemos presentando a Pablo a los otros apóstoles que desconfiaban del perseguidor ahora convertido en Hechos 9. En Hechos 11 realizó la misión de ministrar a los griegos convertidos en Antioquía. Se nos dice también que exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. Se nos dice que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Él también fue compañero de Pablo durante los primeros años de su ministerio. Lo acompañó a Jerusalén con las contribuciones enviadas desde Antioquía para ayudar a los pobres que allí había. En Hechos 13 se nos dice que había profetas y maestros y allí también se menciona a Bernabé. Y en el resto del libro lo vemos sirviendo y liderando. Bernabé. Pero aquí Lucas nos está diciendo que para la iglesia, para el liderazgo, Bernabé resultaba ser un hermano que infundía ánimo a otros. Un hijo de consolación. ¿No creen que se necesitan hombres y mujeres con ese espíritu? Lo necesitamos.
Personas que critiquen o que siempre digan lo que está mal en una iglesia sobrarán. Pero alguien que se acerque a otro hermano con el fin de animarlo, escasean, ¿verdad? Escasean. Por lo general, todo cristiano sabe lo que está mal en su iglesia. Esto está mal. La forma de cantar está mal. La predicación es muy light. Los hermanos son así y así y eso está mal. La ropa está mal y todo está mal. Pero ¿cuántos contribuyen a aplicar 1 Tesalonicenses 5:14? Alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. Parece ser que Bernabé no se detuvo a considerar todo lo que podría estar mal en la iglesia naciente, sino que se dedicó a animar a otros hermanos, a contribuir con sus necesidades, a despojarse de los suyos para que otros tengan. ¡Qué hombre ejemplar! ¿Cuánto me hace pensar en el Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo? Maravilloso. Iglesias bíblicas producen hombres y mujeres ejemplares, hombres y mujeres con el deseo y la capacidad de animar a otros. Eso logra una iglesia bíblica. Nada más voy a decir. Hago 4 preguntas. Finalizamos. ¿Aceptarás el desafío de practicar el discipulado con otros hermanos? Amando, enseñando, involucrándote en la vida de otros hermanos. ¿Hacerles un bien espiritual? ¿Aceptarás ese desafío? ¿Aceptarás el desafío de darle a la predicación el lugar que la Biblia le da? Y contribuir para que eso pueda hacerse eficazmente. ¿Aceptarás el desafío de reconocer que Dios estableció autoridades espirituales en su iglesia y eso requiere de ti que con humildad te sometas y reconozcas eso? ¿Aceptarás el desafío de ser un hermano que irradie consuelo y ánimo a otro? De esa manera puedes contribuir para que tu iglesia esté más apegada a la Biblia. Nada más. Que el Señor bendiga su palabra.